Good morning, apprentices. This moment, I'm going to record the instructions for this new week. Remember that yesterday we started the week number 4 of our course, of our level, and now you will have to complete some new evidences, so please pay attention. Aprendices, en la mañana de hoy les daré las instrucciones que necesitan para completar las actividades de nuestra semana 4. Entonces, como siempre, debemos ir primero que todo al botón de Training Materials. Les pedí que el día de ayer, donde iniciamos la semana 4, se tomaran todo el tiempo para estudiar. ¿Por qué? Porque desafortunadamente ha sucedido que han estado haciendo algunas personas las actividades sin estudiar el material y los resultados no han sido los mejores para esos casos. Personas que no han estudiado el past tense. En la semana anterior, la semana 3, teníamos una actividad llamada What Did I Do Yesterday, donde tenían que hacer oraciones con unos verbos de una lista y debían colocarlos en el pasado, tanto en afirmativo como en negativo. Algunas personas estaban utilizando el presente simple, el presente continuo, en fin, no estaban utilizando el pasado y por consiguiente sus notas no fueron las mejores. Para todas estas personas que tuvieron malas notas o que han tenido malas notas en las semanas 2, 3, inclusive los que tengan malas notas en esta semana 4, en la próxima semana, la semana 5, daremos unos días para correcciones y para envío de actividades que no pudieron enviar en su momento. Entonces, en esta nueva semana, al entrar aquí, vamos a buscar la carpeta llamada Training Material Week Number 4 y, como siempre, vamos a abrir el multimedia. El tema de esta semana se llama Amazing Facts. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en esta semana? Vamos a we are going to learn about describing people, objects, and places, and how to make comparisons using superlative and comparative forms. Entonces, como siempre, pues vamos a empezar con la parte de la introduction, donde vamos a tratar los temas de esta semana. Entonces, como se dan cuenta, tenemos dos temas. Tenemos la parte de describing people and places, y tenemos la parte del comparative and superlative forms. Quiero ser muy quiero detenerme en estas dos partes. El comparativo y el superlativo son temas muy importantes, un poco complejos si no se estudian de la manera adecuada, así que por favor no tomen este material así a la ligera. Entonces, tengan en cuenta lo que se necesita para describir personas y lugares. Aquí tenemos, por ejemplo, la parte del height, the eye color, hair type. Toda esta parte ustedes la van a tener que estudiar. Aquí tienen una lista de adjetivos para describir personas. Si nos referimos a la altura, el height, tenemos personas tall, medium, average, height, short, eye color, black, brown, blue, gray, green, hazel, y así sucesivamente. Tienen bastante vocabulario para utilizar en las actividades. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos algunas expresiones al momento de describir personas. Por ejemplo, tenemos la expresión what do you look like, cómo es su aspecto físico. Entonces, yo puedo decir I am tall and thin, I have short red hair. Entonces, mira, aquí está la estructura. Tenemos el verbo to be más el adjetivo, o el verbo to have más el adjetivo más una parte del cuerpo. Las partes del cuerpo ya las vimos anteriormente en el nivel 1. Así que les pido, por favor, se detengan en cada uno de estos ejemplos, tomen el vocabulario, lean todo lo que se les pide, estudien y no pasemos a la parte del superlative y del comparative sin haber estudiado primero todo esto y cómo describir personas y lugares. Entonces, comparative and superlative. Entonces, miren lo que tenemos aquí. Barranquilla is a big city. Medellín is bigger than Barranquilla. Y Bogotá is the biggest city in Colombia. Entonces, cuando vamos a comparar, utilizamos, digamos que la terminación que aparece aquí. Si vamos a decir que un lugar es más grande que otro, ya sería el superlativo. El superlativo es cuando decimos que algo es más grande, en este caso. Y cuando comparatimos,
pero con el comparativo simplemente pues lo que estamos haciendo es diciendo que en este caso, por ejemplo, decimos que Medellín es más grande que Barranquilla, pero aquí podemos decir que Bogotá es la ciudad más grande, o sea, el superlativo. Y así pues vamos a hacer digamos que oraciones utilizando las terminaciones necesarias. Ojo que tenemos terminaciones en ER y tenemos terminaciones en EES, EST. Entonces, por favor, tomen en cuenta todos estos ejemplos y estudien ya la parte donde les explican cómo usarlos. Entonces, los adjetivos comparativos. Un adjetivo, pues el adjetivo en su forma original, por ejemplo, frío es cold, feliz happy, poblado es populated, pero ya cuando queremos hacer la comparación vamos a añadir la terminación ER o la terminación en este caso ER también, pero que como se hace pues para formar en algunos casos de los plurales, en este caso tendríamos que cambiarle esta Y por una I. Y cuando son palabras un poco largas o palabras donde tal vez no se puede agregar esa ER, podemos utilizar la palabra more. Sin embargo, siguen siendo comparaciones. Y así vamos a seguir revisando todo el material hasta llegar a la parte de el superlative. Teniendo en cuenta lo que vimos ahí, vamos a pasar a la parte de la contextualization. Ya saben que aquí ustedes van a tener normalmente un texto, un audio, y después de esto van a tener que hacer la parte de la comprehension, pasar a la practice 1, practice 2 y como siempre la parte de la pronunciation. Entonces, por favor, no se detengan en un solo ejercicio, complétenlos todos y una vez estudiado el material, ahí sí volveríamos a la plataforma y vamos a buscar el botón de Activities. Ok, cuando entramos a la carpeta de Activities, vamos a buscar la carpeta llamada Week Number 4. Y en esta ocasión, pues ya sabemos que estamos trabajando en la Learning Activity Number 3. Entonces, al entrar vamos a encontrar la primera actividad de nuestra semana, número 4, llamada I Can't Believe It. Entonces, como siempre, vamos a descargar aquí las instrucciones. Al descargarlas vamos a encontrar un archivo con, digamos, una serie de cuadros. Entonces, de un lado tenemos unas palabras o unos sustantivos. Por ejemplo, en este caso tenemos unos animales, aquí tenemos unas montañas, aquí tenemos unos ríos, aquí tenemos unos países y así sucesivamente vamos a encontrar varias cosas. En la siguiente columna tenemos adjetivos. Entonces tenemos el adjetivo intelligent, aquí high, long, big, fast, etc. Entonces tenemos una tercera columna y si se dan cuenta hay dos ejemplos. En el primer ejemplo dice the chimpanzee is the most intelligent animal. Y la segunda oración dice a dolphin is more intelligent than a gorilla. Tienen tres sustantivos, tienen un adjetivo. Para cada columna de su derecha van a utilizar el adjetivo con estos tres sustantivos. Antes de explicarles más esta actividad, vuelvo y les pido por favor que no envíen actividades bajadas de internet. Ya, como ustedes saben, nosotros tenemos identificadas esas actividades, son actividades que no están correctas, tienen muchos errores y lo que van a hacer es que van a tener que hacer doble trabajo porque envían la actividad copiada que tiene errores, van a tener que corregirla y van a tener que hacerlo nuevamente. Entonces, evítense ese pequeño problema. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que Kilimanjaro, Everest y Mont Blanc. Si usted no sabe qué son estos sustantivos, por favor investigue. No va a poder hacer una comparación o no va a poder hacer algo aquí si no sabe de qué estamos hablando. Kilimanjaro, Everest y Mont Blanc son unas montañas, por decirlo así. Entonces tenemos el adjetivo high y tenemos que utilizarlo tanto como en comparative and superlative. Miren lo que le dicen aquí. Complete el formato y use las formas apropiadas de los adjetivos dependiendo de los hechos. Cuando le dicen dependiendo de los hechos es hacerlo tanto en superlativo como en comparativo. Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería el comparativo para hike?
higher y el superlativo es highest. Entonces, con base en eso, ustedes van a hacer comparaciones entre estos tres montes. Y así sucesivamente. Tenemos aquí long, longer, longest, big, bigger, biggest. Y así sucesivamente van a tener que seguir el ejemplo. Si no siguen la estructura de los ejemplos, si no utilizan el comparativo y el superlativo, tienen que utilizar ambos. Si no lo hacen, no va a estar completa la actividad. Completan el archivo y lo envían como siempre lo han enviado. Simplemente entran aquí al título y lo adjuntan. La siguiente actividad de nuestra semana 4 es la actividad interactiva City and Country. Vamos a esperar a que cargue. Esto es lo que van a encontrar cuando ingresen. Ya aquí tienen Interactive Activity City and Country. Van a escuchar esta parte. Vamos a pasar. Vamos a leer las instrucciones. Entonces, simplemente, ¿qué vamos a hacer? Entonces, aquí dice, take into account that if you get 3 statements wrong, he will make the wrong choice. Entonces, vamos a ayudarlo a hacer una selección falsa o verdadera. Entonces, simplemente vamos a esperar que nos carguen las preguntas. Y tenemos la primera, where should I go? Entonces, vamos a dar clic acá. The city is noisier than the country. Si ustedes creen que esto es verdadero, true, o es falso, false, ustedes van a escoger. Simplemente, por favor, busquen qué significa cada palabra. Si no saben, aquí tenemos un adjetivo. Si termina en ER, quiere decir que está es como en, digamos que en una forma comparativa. Entonces, por ejemplo, si yo digo que es falso, entonces es incorrecto. Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta y así sucesivamente van a responder cada una de las preguntas. No respondan por responder, por favor, tengan en cuenta los adjetivos que se están usando para que los puedan utilizar en su momento. Entonces, cuando terminen, por favor, recuerden que esta es una nota automática y que pasará directamente a su libro de calificaciones. Y por último, para esta semana tenemos la actividad llamada Your Next Holiday Destination. Vamos a dar clic en el archivo y vamos a leer las instrucciones. Ok, la última actividad se llama Your Next Holiday Destination. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, tenemos un archivo en PowerPoint y se dan cuenta que aquí le están diciendo grábese describiendo su próximo destino de vacaciones usando adjetivos en forma de superlativos. Emplee la tabla dada a continuación. Entonces tenemos una tabla que ustedes van a utilizar, pero ustedes se van a fijar en el ejemplo. Tenemos un ejemplo que comienza I recommend that you visit y si se dan cuenta hay unas palabras en azul. En el ejemplo les dicen que ustedes deben seguir este texto, pero las palabras azules son las que van a reemplazar y allí van a utilizar su propia descripción. No copien lo mismo que aparece aquí. Entonces, ustedes van a tener que recomendar una ciudad diferente, y hacer la descripción necesaria. Ojo, que lo que deben hacer es utilizar el superlativo. No les están pidiendo que utilicen comparativo, si no se usa el superlativo. En esta actividad, la actividad está incompleta y no estará correcta. Entonces, ¿cuántos lugares, luego de hacer esta parte, ustedes van a colocar unas diapositivas? Tenemos 4 espacios, varios espacios. No es necesario que lo llenen todos. Entonces, por ejemplo, aquí está. Y si se dan cuenta, la primera oración de la tabla dice I recommend that you visit Santa Marta, it's the most beautiful, etc. Entonces, ¿qué van a hacer? Por cada oración van a colocar una foto y van a hacer una descripción de todo lo que ustedes hagan en esa tabla. Después, al final, simplemente van a guardar el archivo, lo van a adjuntar como siempre y por esta semana sería todo. Entonces, por favor, no olviden que estamos trabajando el tema de superlativo, comparativo y cómo describir personas y lugares. Entonces les recomiendo mucho seguir mis instrucciones, las instrucciones dadas en este video, y pues cualquier pregunta ya saben que ustedes deben escribir por medio de la plataforma o pueden utilizar también el correo electrónico. Les deseo un feliz fin de semana y pues a trabajar.